Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Calo y esto es la guía esencial al poder del Espíritu Santo por Randy Clark. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, te invito a suscribirte a nuestro canal y déjanos saber desde dónde te estás conectando, escríbenos en comentarios, estaremos muy contentos de poder responderte. Un abrazo. Las marcas distinguidas de una obra del Espíritu de Dios. 5 claves basadas en los escritos clásicos de Jonathan Edwards que ayudan a evaluar una obra auténtica del Espíritu Santo. Creo que el trabajo de Jonathan Edwards es una gran fuente para desarrollar el discernimiento. Para tener una mejor comprensión de Jonathan Edwards y su perspectiva sobre el poder sobrenatural del Espíritu, es importante saber lo que estaba sucediendo en su propia familia, especialmente con su esposa Marta. Marta experimentó ser derribada por el Espíritu muchas veces y a veces durante horas y horas era incapaz de permanecer de pie y a menudo tuvo que ser llevada a la cama donde a veces disfrutaba horas de la dicha gozosa de Dios. Ella era una persona tomada con frecuencia con estos arrebatos emocionales del Espíritu Santo. Para discernir los espíritus que trabajan aquí, Edwards haría 5 preguntas. ¿Exalta la obra al verdadero Cristo? ¿Se expone a la mundanalidad? ¿Señala a las personas las Escrituras? ¿Eleva la verdad? Y 5. ¿Produce amor para Dios y otros? Todos estos son extraídos de 1 de Juan 4, 2 al 8 y exploraremos cada uno en los próximos 4 capítulos. Sin embargo, antes de seguir adelante, vale la pena revisar el pasaje del que Edwards deriva sus marcas distintivas. Así es como puedes reconocer el Espíritu de Dios. Cada espíritu reconoce que Jesucristo ha venido en la carne, es de Dios, pero todo espíritu que reconoce a Jesús no es de Dios. O sea, que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, que has escuchado que viene y que incluso ahora ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido al mundo porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Son del mundo y por lo tanto hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios y quien conoce a Dios nos escucha, pero quien no es de Dios no nos escucha. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Queridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todos los que aman han nacido de Dios y conocen a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan 4, 2 al 8. Para aportar más claridad al método de Edwards de discernir los espíritus, habría indicado las 5 marcas de la siguiente manera del mismo pasaje. Primero, la obra reconoce la encarnación de Dios en Jesucristo. 2. La persona vive una vida cristiana victoriosa o una vida derrotada. El trabajo lleva a una cosmovisión cristiana basada en la Biblia o a una cosmovisión no cristiana que difiere de la Biblia. El pecado de incredulidad es peor que el pecado sexual, según la advertencia de Jesús en Capernaum, que lo compara con Sodoma y afirma que el juicio de Capernaum sería peor que el de Sodoma. La obra hace que los creyentes escuchen, o sea, que obedezcan, observen y hagan la palabra de Dios, el testimonio apostólico y los mandamientos en las Escrituras. Produce esta manifestación, produce este trabajo, amor por los demás, especialmente por los de Cristo. El resto de esta sección examinará lo que sucede cuando un individuo usa estas 5 marcas de Edwards aplicándolas a un movimiento del Espíritu Santo. Capítulo 8. Exalta lo verdadero, exalta a Cristo. 1 de Juan 4, 2 y 3. Así es como puedes reconocer el Espíritu de Dios. Cada espíritu reconoce que Jesucristo ha venido en la carne y es de Dios. Pero todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo que tienes que escuchar y viene e incluso ahora ya está en el mundo. Una de las características de la falsa enseñanza es que manipula y distorsiona la verdad sobre Cristo. ¿No es esto lo que el cesacionismo ha hecho a Cristo y su evangelio?
¿Es este Jesús un Salvador limitado y no el Salvador completo y pleno que representa la Escritura? El cesacionismo no ve a Jesucristo como el mismo ayer y hoy por siempre, como lo dice Hebreos 13:8. En cambio, el Jesús que algunos presentes hoy solo está preocupado por las almas de las personas y por hacer que las personas sean perdonadas para que puedan irse al cielo. Si bien esto es absolutamente esencial, estamos limitando tanto al Evangelio como el autor del Evangelio cuando adoptamos una teología donde el alma o el espíritu es todo lo que el Evangelio incluye. El Jesús de los Evangelios fue un Salvador mayor que no solo se salvó del pecado, no solo nos salva del pecado, sino que también de las consecuencias del pecado. Esto incluía el tormento demoníaco, la enfermedad y las dolencias. Esta es una comprensión mucho más holística de la obra de Cristo. No disminuye su obra limitándola solo al perdón y la salvación, sino que la expande para incluir el perdón y la salvación, al tiempo que incluye la sanidad, la curación, la liberación y el bautismo en el Espíritu Santo. Su evangelio es el evangelio del reino, en Mateo 24:24, no redactado al evangelio del perdón. El reino es más grande que el perdón, aunque incluye el perdón. El perdón es un prerequisito absolutamente esencial para entrar al reino de Dios. El Jesús de los evangelios fue un Salvador mayor, quien no solo nos salvó del pecado, sino de las consecuencias del pecado también. Cuando comenzamos a acercarnos al evangelio de manera más holística, algunos acusarán tal perspectiva de limitar el poder salvador de Jesús mientras hacen que la sanidad, los milagros y otros elementos sean el énfasis frontal y central. La expiación de Jesús en el Calvario no es negociable. Él es el único camino al Padre y no hay forma de entrar al reino de Dios sino a través del camino de Jesucristo y recibir el perdón por nuestros pecados a través de su obra redentora en la cruz. El problema tiene lugar cuando predicamos un evangelio de perdón sin incluir el resto de la historia. En otras palabras, muchos predican un evangelio del perdón, que claramente les dice a las personas la forma de entrar en el reino de Dios, pero sin darles un seguimiento adecuado una vez que han entrado correctamente. Como se mencionó, el perdón es esencial para que el primer paso en el reino, para que suceda el primer paso en el reino, pero una cosa que lamentablemente falta en el cuerpo de Cristo hoy es el discipulado. Falta el discipulado cuando hay negligencia en predicar un evangelio holístico. Jesús es el Salvador de los pecadores y el Hijo de Dios. Sí, todos los carismáticos estarían de acuerdo con esta declaración, sin embargo, es una visión de Jesucristo que es demasiado limitada. Entender que la obra de Jesús en la cruz es exclusiva de la visión de expiación sustitutiva de la cruz es limitar su obra y disminuir su gloria y grandeza. Necesitamos tener una confrontación honesta con la medida total de lo que la cruz realmente puso a disposición de los creyentes a lo largo de todos los siglos. Jesús en la cruz es tan grande que se necesita más de una comprensión de la expiación para comprender completamente lo que ha hecho por nosotros. Sin embargo, el querigma, el evangelio, no solo se centró en la muerte de Jesús, también se enfocó en su resurrección, en su ascensión y el derramamiento del Espíritu del nuevo pacto, el Espíritu Santo. Esta comprensión de la cruz, conocida como Christus Victor, fue la comprensión predominante de la obra de Jesús para los primeros 800 a 1000 años de la iglesia. Jesús es vencedor sobre la muerte, sobre los demonios y sobre las enfermedades. El evangelio tuvo un impacto en la vida presente, no solo en la vida después de la muerte. Ambas interpretaciones de la obra de Jesús son necesarias para comprender completamente la naturaleza del evangelio. Cuando se trata de expresar completamente el mandato de la Gran Comisión, es aquí donde los continuacionistas a menudo creen que están siguiendo las escrituras más literalmente. Entonces Jesús vino a ellos y les dijo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado.
y seguramente estaré con vosotros siempre, hasta el final de la era. Mateo 28, versículos 18 al 20. Los continuacionistas creen que la Gran Comisión está mirando hacia atrás a los pasajes paradigmáticos de la comisión de los 12 y 72. En otras palabras, el modelo que Jesús dio cuando encargó a los 12 y a los 72 es el modelo que debemos seguir hoy. Este es nuestro paradigma para completar la Gran Comisión, la segunda parte de la Gran Comisión, y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado. Significa que los cristianos deben continuar obedeciendo lo que Jesús enfatizó a sus discípulos, con la sanidad, con la liberación, o al menos cerca de arriba de la lista. Amarnos unos a otros también estaría cerca de la cima de la lista. Si bien hay un énfasis correcto en caminar en amor hacia otro, también debería de haber un enfoque para que todos operemos en las expresiones de poder sobrenatural que Jesús enseñó y modeló. El movimiento carismático, en su mejor representación, comprende a la comunidad de la Trinidad. Como el Padre señala a Jesús, Jesús señala al Padre, el Espíritu señala al Hijo y el Hijo señala al Espíritu. Es esta comprensión trinitaria de Dios donde existe una dependencia mutua de los demás y el señalamiento mutuo más allá del yo hacia los demás, lo que se agradece. El nombre de Jesús es un medio de tener la autoridad y el poder para continuar las obras de Jesús por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Paracletos, el llamado a nuestro lado, y que es exactamente como Jesús, así como Jesús fue exactamente como su Padre. El Espíritu Santo es el Maestro que nos recuerda seguir a Jesús. Las enseñanzas, no solo sus enseñanzas éticas, sino que también el Espíritu Santo nos enseña sus mandamientos de sanar y liberar. El Espíritu Santo es el sello, la señal del nuevo pacto. Él es el espíritu del nuevo pacto. Obedecer las enseñanzas de Jesús no se limita a la doctrina o las implicaciones éticas. Más bien es mucho más que eso. También incluye el énfasis de continuar sus obras, y las obras especialmente la sanidad y los milagros. Cuando limitamos el trabajo de Jesús a la salvación de la condenación, limitamos el alcance de su enseñanza e instrucción. Si bien la salvación de la condenación es ciertamente correcta, cierta y la verdad más importante, no es una comprensión bíblica completa de la obra de Jesús. Limitar la obra de Jesús a la salvación y no extenderla para incluir el avance del reino de Dios es un gravísimo error. Al avanzar el reino de Dios, Jesús sanó, expulsó demonios, profetizó, ministró de otras maneras sobrenaturales. Y ese fue el mensaje del reino, las buenas noticias de que el reino de Dios había llegado y se había manifestado entre la humanidad. John Ruthven señala cuán central fue el mensaje del reino en la obra de Jesús al hacer 5 preguntas. ¿Qué dice el Nuevo Testamento que Jesús vino a hacer? 2. ¿Qué pasa realmente mientras Él lo hace en su tiempo? 3. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos que hagan? 4. ¿Qué es lo que realmente pasa qué es lo que realmente están haciendo todo el tiempo? 5. ¿Qué espera hacer el lector del Nuevo Testamento, el discípulo de los discípulos? Al responder estas preguntas, Ruthven demuestra que una comprensión limitada de la obra de Cristo es defectuosa. Y como tal, si se sigue, privaría a Jesús de su gloria. Una de las principales formas en que Jesús es glorificado es a través de sus discípulos, continuando su reino y trabajando hasta que regrese. Son capaces de hacer esto debido al espíritu del nuevo pacto derramado sobre su iglesia. Es cierto que el Espíritu debe hablar de Jesús, pero también es cierto que Jesús habló sobre el Espíritu Santo con gran frecuencia. El Nuevo Testamento tiene una proporción del 40% de la frecuencia con la que se usa el Espíritu en comparación con la frecuencia con la que se usa Jesús. Déjame explicar lo que quiero decir. Los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia a Jesús 1225 veces y hacen referencia al Espíritu 487 veces en la Nueva Versión Internacional. Cuando los escritos se limitan a hechos de los apóstoles, la proporción se convierte en 75%. Jesús es referenciado
362 veces entre Hechos y Apocalipsis, y si se hace referencia al Espíritu, 272 veces. Cuando se excluyen los Evangelios, los Hechos y el libro de Apocalipsis, la proporción se convierte en 273 referencias a Jesús y 181 al Espíritu Santo, para una proporción del 66%. Debido a que el Espíritu Santo es la fuente de inspiración de la Biblia, resulta obvio que no es reacio a referirse a sí mismo en su propio libro. La teología occidental tiende a centrarse en la distinción entre las personas de la Trinidad, mientras que la teología oriental y el discurso de la sala superior se centran más en la unidad de la Trinidad. Si vamos a Jesús, entonces vemos al Padre. El término otro consejero que vemos en Juan 14:16 significa otro como Jesús, que está llamado a nuestro lado para ayudarnos en nuestro momento de necesidad, así como Jesús era exactamente como el Padre, el Espíritu es exactamente como el Hijo. ¿Qué significan las palabras de Jesús cuando dice, pero tú lo conoces porque Él vive contigo y estará en ti? Juan 14:17. ¿No es esto una referencia a sí mismo y sin embargo misteriosamente también apunta al Espíritu Santo? Vive contigo. Es el Jesús histórico y estará en ti. Es Jesús por medio y por el poder del Espíritu Santo. Jesús también comienza a explicar cómo es posible para Él vivir en nuestros corazones en Juan 14:20. En ese día te darás cuenta de que estoy en mi Padre y tú estás en mí y yo estoy en ti. ¿De qué manera está Jesús en nosotros? No es por la unidad de la Trinidad por medio del Espíritu Santo. De nuevo, Juan 14:23, Jesús dijo, si alguien me ama, obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y estaremos e iremos a Él y haremos nuestro hogar, nuestra morada junto con Él. Ahora, no es solo Jesús quien está en nosotros, tanto el Padre como el Hijo están haciendo su morada en nosotros. ¿Cómo es esto posible? Es por el Espíritu Santo. Jesús dice, te digo la verdad, cualquiera que tenga fe en mí hará lo que yo he estado haciendo, hará cosas aún mayores que estas porque yo voy al Padre. Juan 14:12. En este contexto, el hacer al que Jesús se refería son las sanidades, liberaciones, milagros. Uno podría llamar a estas obras el fruto del hacer versus lo que Pablo discute en Gálatas como el fruto del ser. Es importante tener en cuenta que el fruto de Gálatas 5 es el fruto del ser, que se ocupa de las características éticas, mientras que Jesús está describiendo el fruto o las acciones resultantes de aquellos que hacen las mismas obras que ha estado haciendo. Tanto el fruto del hacer como el fruto del ser son importantes. También es importante notar cómo este fruto de hacer por parte de los discípulos de Jesús es lo que trae gloria tanto al Padre como al Hijo. Ahora, no es solo Jesús quien está en nosotros. Tanto el Padre como el Hijo están haciendo su morada en nosotros. ¿Cómo es esto posible? Es por el Espíritu Santo. Juan 14:13. Jesús continúa diciendo, haré lo que me pidas en mi nombre, para que el Hijo pueda glorificar al Padre. Puedes pedirme cualquier cosa en mi nombre y lo haré. La Trinidad está trabajando junta con el propósito de extenderse la gloria unos a otros. Juan 15:5-8 expresa esta unidad de la Trinidad como dice Jesús, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Si un hombre permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Aparte de mí no puedes hacer nada. Si alguien no permanece en mí, es como una rama que se tira y se marchita. Tales ramas son recogidas, arrojadas al fuego y quemadas. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras y se te dará. Esto es para la gloria de mi Padre, que ustedes lleven mucho fruto, mostrándose a sí mismos como mis discípulos. ¿Cómo vas a permanecer, Jesús, en nosotros, aparte del poder y la persona interna del Espíritu Santo? ¿No es esto a lo que se refiere el secreto para dar mucho fruto en los versículos 5 y 8? Es permanecer en Jesús y Jesús permanecer en el creyente.
Lo que es importante tener en cuenta aquí es que la enseñanza en la que debemos permanecer no se limita a aspectos doctrinales y éticos, sino que también se refiere a permanecer en las obras que Jesús hizo. La palabra griega traducida enseñanza en la NBI es rema o palabra. Es una palabra recién hablada para la ocasión. Así como el cuerpo de los mandamientos de Jesús, el Dr. Ruthven ha escrito poderosamente sobre la necesidad de incluir moverse en los dones del Espíritu, haciendo lo que Jesús hizo por el poder del Espíritu como parte del discipulado. Al final, el Espíritu Santo hablará de Jesús y Jesús hablará del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también hablará de sí mismo en las Escrituras como Él es el autor de las Escrituras. Una de las formas claves que Jesús es exaltado o glorificado es a través del trabajo de los dones del Espíritu Santo. Mientras se celebran los dones y las bendiciones no son el punto focal, mientras suceden, mientras se manifiestan los dones y las bendiciones, no son el punto de enfoque en el corazón del movimiento. Jesús es el centro. Así como el punto del énfasis para el Espíritu Santo, los carismáticos desean sobre todo que Jesús sea exaltado. Sin embargo, entienden que una forma clave en que Jesús es exaltado, glorificado, es a través de la obra de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu glorifica y exalta a Jesús por las señales, por las maravillas, las sanidades, los milagros que se obran a través de los dones y la gracia del Espíritu. Este es un ejemplo del Espíritu y del Hijo trabajando juntos, liberando una gloria mutua. El Espíritu recibe gloria cuando funciona en su posición de aquel que trae gloria al Hijo. Solo en la Trinidad se puede recibir gloria al dar gloria, pero debido a que este intercambio tiene lugar en el contexto de la deidad, esa lógica tendría sentido completo del reino. Los carismáticos no limitan la obra de Cristo o el alcance de la cruz. Ellos reconocen completamente todo lo que Jesús hizo por nosotros en su muerte, resurrección, ascensión y derramamiento del Espíritu. Reconocen la obra continua de Jesucristo en y por medio del Espíritu para continuar su misión y cumplir la gran comisión. Finalmente, exaltamos corporativamente el poder incomparable y la autoridad suficiente de ese único nombre, Jesús, ante quien cada rodilla debe doblarse y cada lengua confiesa para la gloria de Dios el Padre. Al responder a la pregunta de si el verdadero Cristo está siendo exaltado, debemos preguntarnos, ¿nuestra comprensión de la obra expiatoria de Jesús es limitada o es completa? El verdadero Cristo de la verdadera cruz venció el pecado y también se ocupó de todas las consecuencias que el pecado produjo en la humanidad. Y esto incluye enfermedades, demonios, tormentos y otros males similares. La provisión completa de Jesús en la cruz ha obtenido la victoria sobre cada uno de estos males. La obra de Cristo en la cruz no solo compró el perdón, sino que abrió el camino para entrar al reino de Dios y recibir la salvación, pero también hizo algo poderoso, victorioso, que esté disponible para cada persona que ha recibido el nuevo nacimiento y se ha convertido en ciudadano del reino de Dios. El Espíritu Santo y Jesús no trabajan independientemente. El Espíritu señala a Jesús y de la misma manera Jesús señala al Espíritu. Es el Espíritu Santo quien hace posible que los creyentes sean habitados por Cristo para comenzar a vivir en su vida de fe. Exaltamos a Jesús tomando la gran comisión literalmente, presentando un mensaje de arrepentimiento y perdón, junto con el discipular a los creyentes para que se conviertan en seguidores y discípulos efectivos de Jesús, haciendo las mismas obras que Él hizo.